Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase, la tercera sesión de la asignatura. En la sesión de hoy lo que vamos a ver es, vamos a acabar la primera unidad competencial, de la cual lo único que me queda es explicar cómo se accede al programa estadístico que vamos a usar para realizar la cuarta actividad y después explicar lo que sería lo más destacado referente al artículo que hay que leer para la primera unidad competencial que está colgado desde el principio en el campus virtual. Y una vez finalizado eso, pues lo que haremos será comenzar lo que dé tiempo de la segunda unidad competencial. Lo primero que voy a hacer es explicar cómo hay que acceder al programa SPSS. Para poder acceder y para poder utilizar este programa, que es el que vamos a usar a partir de la segunda unidad, cuando hagamos análisis, pues lo que hay que hacer es acceder mediante esta página web que tenéis aquí o a través del campus virtual, que hay un enlace también llamado, igual que el link que tenéis aquí, Virtual Labs, y a partir de ahí podéis acceder sin ningún tipo de problemas. Para poder acceder lo que necesitáis es un usuario y contraseña que os deberían haber enviado por mail al correo institucional. Entonces tenéis que revisar el correo porque esto ya ha sido enviado, de hecho fue enviado la semana anterior. Entonces hay que buscar, cada uno tiene que buscar su mail correspondiente al alta en el Virtual Labs para poder acceder y en ese mail figura el nombre de usuario y contraseña. Y el que no lo haya recibido, pues que busque en el spam o el correo, en la bandeja de el correo denegado, porque ha sido enviado a todos los alumnos que tenían cuenta de la universidad. Generalmente este tipo de mensaje os lo mandan al correo institucional, pero también podéis buscar en el correo habitual que disteis cuando os matriculasteis, porque quizá esté ahí. Una vez que tengáis esta información, pues vais a poder acceder sin ningún tipo de problemas al Virtual Labs. Para ello, basta con que directamente tecleéis esto en el explorador o bien a través del campo virtual también hay un enlace que os permite acceder. Da igual cómo lo hagáis. Ponéis vuestro usuario aquí, vuestra contraseña y le dais a iniciar sesión. Y una vez hecho eso, pues aparece esta página. En esta página lo que hay que hacer es descargarse un programa. Así que lo primero que hay que hacer es pinchar ahí, en la opción que pone descargas. No hay que tocar nada de las aplicaciones que hay a la derecha. Solamente accedemos a esta aplicación para descargarnos un programa. Así que pinchamos aquí y al pinchar ahí nos vamos a descargar el programa cliente o la aplicación cliente y cada uno se tiene que descargar la correspondiente a su sistema operativo. Para poder utilizar el programa informático que vamos a usar, no os va a funcionar con las aplicaciones de móvil. Así que aunque vengan aquí las aplicaciones de móvil, lo que tenéis que hacer es descargaros el programa en vuestro ordenador o en el Macintosh que tengáis. O también lo soporta Linux. Es decir, que en realidad hay que descargarse una de las tres de arriba, la que cada uno tenga en función del sistema operativo que tenga instalado. Os descargáis la aplicación cliente en vuestro ordenador y la instaláis. La aplicación cliente. Una vez instalada la aplicación cliente, lo que hay que hacer es volver a acceder a el Virtual Labs. Es decir, vais a acceder únicamente mediante esta manera para descargaros la aplicación cliente. Os descargáis la aplicación cliente correspondiente al sistema operativo, la instaláis y al descargar la aplicación cliente, pues os volvéis a conectar al Virtual Labs por medio de la aplicación cliente. Aquí están recogidos los pasos que he dicho anteriormente. Hay que descargar la aplicación cliente, instalarla en el ordenador y después se accede al Virtual Lab pero con la aplicación cliente.
sea, no se accede al Virtual Labs con el procedimiento que he explicado al principio, sino a través de la aplicación cliente. Y una vez que accedamos al Virtual Labs con la aplicación cliente, es cuando ya podemos utilizar el SPSS. En concreto, después de acceder, el SPSS está aquí. Pero como he indicado, para poder ejecutarlo hay que hacerlo metiéndonos mediante la aplicación cliente, porque si no va a dar un montón de problemas. Así que el paso 1 es descarga e instalación de la aplicación cliente. Y una vez descargado e instalada la aplicación cliente, pues ya podemos ejecutar el SPSS a partir de Virtual Labs. Este procedimiento permite conectarse a SPSS, pero en modo remoto. No, lo he dicho al principio y varias veces. He dicho que primero te instalas la aplicación cliente y luego accedes a SPSS, no al contrario. No está en el SPSS la app como tal. La app es una cosa aparte. Va primero la aplicación cliente. Hay que tener mucho cuidado porque el SPSS como tal no es un programa que esté instalado en vuestro ordenador. Es un programa que está instalado en el ordenador de la universidad. Es decir, se trabaja con este programa en remoto. Así que no va a haber ningún tipo de instalación de SPSS. Lo único que se instala en vuestro ordenador es la aplicación cliente. Entonces, el SPSS como tal, pues no se instala en el ordenador, simplemente se accede a él a través de la aplicación cliente y se ejecuta online. Entonces, el SPSS como tal no existe en vuestro ordenador. Es un sistema virtual con el cual os conectáis. Físicamente no hay SPSS en vuestro ordenador. Esto implica que para poder usar el SPSS hay que estar todo el rato conectado a Internet. Y no solamente basta estar conectado a Internet, sino que además tenéis que estar conectado todo el rato con la aplicación cliente al Virtual Labs. Porque si no, no va a funcionar el SPSS. Todos aquellos trabajos que hagáis con el SPSS y que los tengáis en remoto, no se guardan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquellas cosas que hagáis y que queráis conservar, las tenéis que guardar en vuestra máquina local. No hay que guardarlas en el sistema virtual como tal. Entonces, a la hora de trabajar, si queréis guardar algo de lo que haga el SPSS en la máquina virtual, es decir, lo que hace la universidad, hay que descargársela y guardarla en vuestro ordenador. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que se recomienda no ejecutar muchos programas simultáneamente. Porque si, además del SPSS, estáis ejecutando más programas, sobre todo programas de vídeo y demás, pues vais muy lento. Así que el consejo es que quitéis todas las ventanas posibles y todas las aplicaciones posibles, y una vez quitadas todas las ventanas y todas las aplicaciones, os conectéis mediante la aplicación cliente al Virtual Lab y luego ejecutéis el SPSS. Porque si no, va a ir demasiado lento. Además de que conviene tener un ordenador actualizado y un ordenador relativamente con bastante memoria RAM para que vaya rápido, porque si no va a dar problemas. Esto respecto a cómo se instala el programa en sí y cómo se accede. El que todas las indicaciones que acabo de dar no le queden claras, pues lo que les queda es contactar con el servicio técnico, porque en realidad el cómo se conecta uno al Virtual Lab y cómo se accede y demás, eso es competencia del servicio técnico. Yo lo he explicado para que todo el mundo tenga una orientación. El que con las indicaciones que he dado no sea capaz de conectarse al SPSS y ejecutarlo, lo que tiene que hacer es contactar con el servicio técnico de la universidad, que tenéis un enlace a través del campus. Porque yo os voy a ayudar poco, porque preguntas sobre, ¿es que no se ejecuta en mi ordenador? Pues es que depende de múltiples causas. Porque eso depende de, al final, de las características de cada ordenador. Así que el que tenga algún tipo de problema en todo el proceso y le funcione mal o demás, pues que contacte con el servicio técnico y que intente aclararlo. Que os hagan una tutoría
o os den una orientación o que se metan en vuestro ordenador y que vea qué es lo que puede pasar. O sea, yo no puedo orientaros de diferentes características posibles que tenga. Bueno, pues una vez que tenemos el acceso a SPSS, ya estaremos aquí. Como he dicho, accedemos con la aplicación cliente, nos metemos en el Virtual Labs y hacemos doble clic sobre el icono de SPSS, que en realidad pone IBM SPSS, porque pertenece a la empresa IBM. O sea, que en realidad es el mismo. Lo único es que lo ha adquirido el SPSS. Por lo tanto, hacemos doble clic sobre ese icono y carga el programa. Eso es lo que va a hacer la aplicación cliente. Bueno, pues lo que voy a contar ahora es pues qué se hace exactamente o cómo, algún ejemplo de cómo trabajar con el SPSS, porque en realidad lo vamos a utilizar en la segunda unidad competencial. Ahora simplemente con que cada uno en esta unidad se conecte al Virtual Labs mediante la aplicación cliente y compruebe que se le ejecuta, es suficiente. ¿Cómo es un poco por encima el SPSS? Bueno, pues el SPSS tiene, cuando ya lo hayáis ejecutado por primera vez, dando doble clic, como he dicho, en este icono, pues en este caso va a aparecer una ventana como esta. En esta ventana lo que se hace es poner el nombre de las variables. Y los datos en concreto. Entonces, digamos que tenéis un ejemplo paso a paso de cómo trabajar con SPSS, pero no es necesario que lo hagáis. Tenéis así a continuación fotocopiadas una serie de diapositivas de cómo trabajar y demás, pero si queréis lo podéis ignorar. Lo único que necesito que hagáis, todo el mundo, es que todo el mundo durante esta semana, o durante esta semana principalmente, pues que aprenda cómo conectarse al SPSS a través del Virtual Lab. Es lo único que hay que hacer. Seguir los pasos que he indicado. Y si llegáis a una ventana parecida a esta, pues todo ha funcionado bien. Es decir, habéis conseguido que el SPSS se ejecute en vuestro ordenador. Y una vez que lleguéis a esto, pues ya vais a poder trabajar con los ejemplos que vamos a ver en la unidad competencial número 2. Porque no hay que aprender a hacer una base de datos ni nada por el estilo. Va a estar la base de datos hecha. Vale, ¿lo has abierto con el Virtual Lab o lo has abierto con la aplicación cliente? Bueno, pues si está abierto con la aplicación cliente, pues entonces está correcto todo y se ha ejecutado todo sin ningún tipo de problemas. Entonces, una vez llegado a esta pantalla, más o menos, porque la versión que tenéis aquí no es exactamente la misma que vais a acceder, pero se va a aparecer, pues se supone que ya tenéis acceso al SPSS. Con hacer esto esta semana es suficiente. Simplemente siguiendo los pasos que acabo de indicar anteriormente de instalación de la aplicación cliente y ejecutar el SPSS. Una vez hecho eso, ya vais a poder abrir el archivo o la base de datos que está cargada en el campus, que se llama base de datos de SPSS. Para abrir la base de datos, por si alguno lo quiere intentar, lo que puede hacer es lo siguiente. Es decir, una vez que tengáis ejecutado el SPSS, pues si uno quiere abrir la base de datos, lo abre como con cualquier programa, de la siguiente manera. Aquí tenemos una base de datos en blanco de SPSS, que es como la vais a ver. Bien, pues para poder trabajar con esta base de datos, ahora está en blanco, y imaginaos que queréis
O sea, ya hemos llegado, como he dicho, que hemos ejecutado el SPSS y lo tenemos ya abierto. Como he dicho, hay que tener cuidado porque aunque uno vea el SPSS no está en su ordenador, está en la máquina virtual, es decir, no está físicamente en tu ordenador. Pero se pueden cargar archivos. ¿Cómo se carga un archivo? Pues como cualquier archivo que uno abre, le dais archivo, abrir, datos, a esta opción, es decir, vamos aquí, archivo, abrir, datos. Y buscáis la base de datos que os habéis descargado de lo que sería el campo virtual. Buscáis la base de datos, la seleccionáis, le dais a abrir y os la carga. Ahí la tenéis. La base de datos cargada. Que no sé por qué no la veis, pero yo sí la veo. Ah, porque está en otra ventana, por eso no lo veis. A ver. La base de datos que tenéis cargada es esa. Así la tenéis que ver. Esta base de datos pues tiene un montón de variables que iremos comentando en la asignatura. De momento no hay que preocuparse por cómo se llaman. Los nombres de la variable, fijaros que lo que pone vista de datos son los datos en sí. En concreto hay 723 sujetos. Cada fila es un dato. Y donde pone vista de variables, pues es el nombre de las variables que van tomando las que aparecen. En cualquier caso, esto lo vamos a ir trabajando a lo largo de la segunda unidad competencial. De momento, simplemente, lo que hay que hacer es comprobar que uno consigue cargar la base de datos a lo largo de esta semana, porque ya la semana que viene, pues ya iremos ejecutando algunos pequeños cálculos con la base de datos. Bueno, pues con esto tendríamos cómo accedemos a SPSS. Como he dicho antes, si uno hace un análisis aquí, vamos a suponer, por ejemplo, que uno hace un análisis muy sencillo, que veremos en la siguiente unidad. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero calcular la media de la edad. Bueno, pues esto es muy fácil, lo vamos a ver en la siguiente unidad. Le damos a analizar estadísticos descriptivos frecuencias, cogemos la variable edad y seleccionamos la media. Continuar y aceptar. Vale, pues si hacéis esto, que acabo de hacer yo ahora, vais a ver en vuestro ordenador la siguiente pantalla. Esto. Y uno puede tender a pensar de que todas estas tablas que salen, bueno, esto tiende a pensar que esto está en mi ordenador, lo cual es falso. Estas tablas que veis no están en vuestro ordenador. Estas tablas están en una máquina virtual de la universidad. Por lo tanto, estas tablas, si le dais a guardar, no las va a guardar en vuestro ordenador, las va a guardar en la máquina virtual. Así que si hacéis un análisis y queréis conservarlo, le tenéis que dar archivo, guardar como, y lo tenéis que guardar en vuestro ordenador. Otra opción, le dais al botón derecho y copiáis las tablas y las pegáis en Word. Y lo dejáis en vuestro ordenador. Porque básicamente vamos a trabajar con las tablas, lo que sale. Así que esta salida que hay, en realidad no la genera en vuestro ordenador, porque uno como lo ve, se tiende a pensar, bueno, esto lo ha generado en mi ordenador, con lo cual ya lo tengo. Me lo guardo. Y directamente le dais a guardar y creéis que lo va a guardar en vuestro ordenador. Y no lo va a guardar en vuestro ordenador, lo va a guardar en el servidor virtual de la universidad. Y el problema del servidor virtual es que a las 24 horas se borra. Con lo cual, cuando volváis, no va a estar. Así que lo que hay que hacer es, o le dais a guardar como y lo guardáis en vuestro ordenador, o bien directamente copiáis y pegáis, copiáis la tabla y la pegáis directamente en un documento Word. Y ya la tenéis en vuestro ordenador. Eso es lo único que hay que tener mucho cuidado con ello. O sea, hay que estar todo el rato pensando de que cuando estemos usando el SPSS no lo estamos usando en nuestro ordenador, lo estamos usando en una máquina virtual. Con lo cual, todo lo que hagamos, en cuanto yo me salga de la máquina virtual, desaparece.
Así que si yo quiero guardar algo de todo eso, me tengo que preocupar de guardarlo en mi ordenador de alguna manera. Y lo que vamos a necesitar es la salida, los resultados, es lo que vais a necesitar. Porque la base de datos sí que la tenéis en vuestro ordenador, aunque la cargáis por medio de la máquina virtual. Pero los resultados se generan automáticamente en el servidor de la universidad. Y ahí no hay manera de acceder. Así que lo que hay que hacer es copiar y pegar las tablas y pegarlas en un documento Word. Y una vez copiado en un documento Word, ya lo podéis guardar donde queráis. Y así no hay problemas al respecto. Eso es lo único que tendríais que tener presente y hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, en cualquier caso, aunque uno no se dé cuenta de ello, lo más grave que le va a poder pasar es que lo va a tener que repetir todo otra vez. Cuando se dé cuenta de que no hay nada en su ordenador, va a darse cuenta de que se quedó en el ordenador de la universidad, que eso se borra a las 24 horas y lo va a tener que volver a repetir. Pero al que le pase una vez se va a dar cuenta y ya la segunda vez, digamos que no va a cometer ese fallo que muchas veces se comete. Tampoco es tan grave porque podéis repetir los análisis todas las veces que queráis. O sea que en ese sentido no sucede nada. He dicho que no puedes instalar el programa en el ordenador. He dicho que solamente puedes instalar el Virtual Labs o la aplicación cliente. El SPSS no lo puedes instalar. Pues en la aplicación cliente la puedes instalar donde quieras. Se puede instalar en todos los sitios que quieras. Eso no genera ningún tipo de problema, porque es compatible. Puedes acceder al laboratorio virtual o Virtual Lab, puedes acceder desde el ordenador, desde el móvil, desde donde quieras. Eso es lo de menos. Pero yo aconsejo que lo hagáis desde un ordenador o un Macintosh o un Linux, porque como lo hagáis desde el móvil, os va a dar un montón de fallos. De hecho, no creo ni que lo soporte. El propio móvil no creo que soporte los gráficos del SPSS. O sea, no lo va a soportar porque los gráficos que genera el SPSS están en una extensión que no son compatibles con los móviles. Entonces, a lo mejor ves algo, pero va a salir tan mal que bueno, y a lo mejor ni siquiera puede el propio móvil con el SPSS porque consume un montón de recursos. Entonces, conviene ejecutarlo desde un ordenador, sobre todo porque la pantalla es mucho mayor, porque las bases de datos son enormes. Bueno, pues esto que acabo de contar es lo que tenéis que trabajar durante esta semana. Cómo acceder a SPSS y que os funcione. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el trabajo de SPSS, que es la unidad competencial número 4, se puede hacer en grupos de hasta 5 personas. Entonces, si alguno tiene un montón de problemas de que no hay manera que le funcione, mientras que al resto del grupo le funcione, pues simplemente esa persona no va a poder hacer los análisis en su propio ordenador, pero va a poder interpretarlos. Porque básicamente lo más importante es la interpretación de los resultados, más que el análisis en sí. Porque el análisis, si quiere saber cómo se hace, pues lo que puede ver es la videoconferencia y va siguiendo los pasos que yo vaya dando. Pero de cara a hacer el trabajo, si hay alguien que tenga problemas por la razón que sea y no hay manera de solucionarlo, pues mientras el resto de componentes le funcione, es más que suficiente. Esa persona luego colabora en la redacción del trabajo y porque digamos que al hacer el trabajo en grupo, en la cuarta unidad, pues no hace falta que hagáis 4 veces el trabajo, hay que hacerlo solamente una vez. Con lo cual no es necesario que los 4 lo replicáis en ese sentido. Y de cara al examen, el examen no se va a hacer con ordenador con SPSS. Va a ser digamos que no va a haber una prueba de evaluación con SPSS. Lo que va a haber es una actividad que hay que entregar interpretación de las salidas. Así que tampoco es tan preocupante cuando una persona está en un grupo que no te funcione o te dé problemas, porque mientras que a alguno del grupo, a unos cuantos del grupo le funcione, es más que suficiente. Naturalmente, el que quiere practicar, pues le tiene que funcionar y tiene que seguir todos los pasos. Como ya he dicho, el que en todos estos pasos que he indicado no le funcione, pues que contacte con el servicio técnico. El trabajo lo tienes que subir a la plataforma una vez terminado, sí, pero a la plataforma del campus virtual, no a la plataforma del Virtual Labs. El trabajo de la unidad competencial número 4 se entrega en papel y lápiz. O sea, en papel y lápiz no, en Word. Por lo cual te da igual, el Word lo tiene todo el mundo en su ordenador. No lo tienes que entregar con SPSS. Los integrantes del grupo no hace falta subirlo a la plataforma. Los integrantes del grupo tienen que estar configurados de cara a la última unidad, cuando la comencemos, porque es cuando deberíais empezar el trabajo como tal.
Entonces, si ya tenéis configurado el grupo, pues cuando yo explique lo primero que hay que hacer del trabajo, pues lo podéis comenzar a realizar, que será al final de la segunda unidad competencial. De momento no hay que hacer nada del trabajo, de la parte 4, que es la unidad competencial 4. Va a haber que empezar a hacer cosas del trabajo al finalizar la segunda unidad competencial, o sea que todavía quedan 3 semanas para poder empezar a hacer algo del trabajo en sí. O sea que hay 3 semanas para que instaléis y os funcione todo lo que he ido contando anteriormente. Lo último que nos quedaría de este trabajo, de esta unidad, es explicar brevemente los aspectos más destacados de este artículo, que es el que tenéis colgado en el campus virtual. Es un artículo de Colón y colaboradores sobre tendencias de emparejamiento selectivo en inteligencia. Lo tenéis colgado desde el primer día y os voy a comentar brevemente pues cuáles son los aspectos más destacados del artículo. Os voy a explicar cómo de encontrar el objetivo, las variables implicadas, el método de investigación y demás. Y la forma de evaluar esta unidad es mediante una prueba tipo test de 20 preguntas, 3 alternativas, que hay que hacerlo de manera individual. Y hay que tener mucho cuidado porque la prueba, las incorrectas restan. Es decir, hay que procurar en aquellas preguntas que no sepáis la respuesta, bien porque no lo hayáis preparado suficientemente o porque os resulte difícil, que no la contestéis. Porque si os equivocáis en una pregunta, os va a restar. Porque las incorrectas van a restar 0,5. Así que la recomendación en las pruebas tipo test es que cuando uno no sepa la respuesta no la conteste. Porque automáticamente te resta un montón de información. Por ejemplo, si una persona, vamos a suponer que contesta las 20 preguntas. Si uno contesta las 20 preguntas y las 20 preguntas están correctas, es decir, si los aciertos son 20, esa persona va a sacar en esta unidad una nota de 10, de 0 a 10. Una persona tiene 20 preguntas y contesta las 20 y acierta las 20. Saca un 10. Bien. ¿Qué pasa? Una persona que contesta a las 20 y acierta 10. Si acierta 10, contestando las 20, eso significa que tiene 10 errores. Hay 10 aciertos, 10 errores. Y uno tiende a pensar, bueno, pues si tengo 10 aciertos y 10 errores, la nota que voy a sacar es un 5. Pues no. La nota que vas a sacar no es un 5. Va a ser un 2,5. ¿Por qué? Porque la forma de calcular la nota es la siguiente. La nota se calcula con los aciertos menos los errores partido de 2. Es decir, una persona que ha contestado 10 tiene 10 aciertos menos 10 errores partido de 2. Lo cual es un 10 menos 5. Pero esa nota de 10 menos 5 es sobre 20. Al ser sobre 20 no saca un 5, saca un 2,5. Así que cuando una persona se equivoca en 10 preguntas, no saca un 5, saca un 2,5. Ahora, ¿qué pasa si la persona contesta? ¿Qué pasa si la persona contesta 10, pero no se equivoca en ninguna? La nota es un 5, porque los errores no restan. Así que hay que tener mucho cuidado, porque en las preguntas tipo test y en las pruebas de evaluación de la universidad, todas las preguntas tipo test siempre restan. Los errores al restar, como uno se equivoque, le va restando puntuación. Esto se hace para evitar que la gente responda al azar. Bueno, pues el consejo que se suele dar es que no se contesten cuando la persona no sabe la respuesta correcta.
lo mejor es no contestar las que dudes, porque como contestes las que dudes, al final te resta la nota. Así que es lo mejor consejo. Si uno duda de la respuesta o no lo tiene claro, no contestar. Déjala en blanco. Porque si la dejas en blanco no te resta. Ahora, como te equivoques, te va a restar. La razón que reste no es por degradar la nota como tal. La razón que reste es por lo que he dicho anteriormente, para evitar que la gente responda al azar y tenga más nota que la que debe. Porque si no resta, la gente contesta todas y alguna puede acertar al azar. Y una pregunta que aciertas al azar, no te la sabes. Entonces, para evitar que la gente acierte al azar, las incorrectas restan. Por eso se hace de esta manera. Y siempre las pruebas tipo test tienen que restar. Porque si no resta, y a ti te dicen, contesta la siguiente prueba que las incorrectas no restan, pues contestas todas. Aunque no tengas ni idea y aunque no hayas estudiado, pues es que podías acertarlas todas. Si tú contestas 10 y están las 10 bien, te sacas un 5. Exacto. Pero si contestas 10 y te equivocas 10, sacas un 2,5. Porque te va restando 0,5 cada una que está mal. Por esa razón es lo que he dicho que conviene no contestar las incorrectas. Dejarlas en blanco es una buena estrategia para evitar que te reste. Siempre, en cualquier prueba que se haga tipo test y que resten, que ya os digo que en la universidad todas las tipo test restan, pues conviene que no contestemos de más. Simplemente las que sepas seguras. Porque eso es lo que persigue una prueba tipo test. En la prueba de evaluación continua puedes tener papel y puedes tener los apuntes. El problema es que luego en el examen no lo vas a tener. Con lo cual, si tienes papel y tienes apuntes, el problema es que no te estás preparando de cara al examen. Conviene ponerse en una situación de examen, porque justamente es para lo que sirve la evaluación continua, para que un alumno vea el día de mañana cómo va a hacer el examen. Entonces, yo no voy a verificar en las pruebas de evaluación continua que el alumno está tomando apuntes o lo que sea. Lo que pasa es que el que automáticamente se ponga a buscar las preguntas y no estudie previamente, el problema es que se está engañando a sí mismo, porque está contestando a la prueba de evaluación continua y no se está preparando bien para el examen, porque en el examen no va a tener ni apuntes, ni va a tener posibilidad de buscar en internet, ni va a tener posibilidad de copiar ni pegar. Así que lo mejor es estudiarse todo y contestar como estaría uno en una situación de examen, porque justamente es lo que persigue la evaluación continua, de que a uno se enfrente a cómo va a ser el día de mañana el examen. No, el SMART se activa únicamente cuando estás haciendo un examen. Esto es una prueba de evaluación continua. Entonces, en la prueba de evaluación continua como tal, no se activa la herramienta anticopia o el software que hay anticopia. Por supuesto que estoy de acuerdo que los exámenes es una prueba de evaluación. Los psicólogos nos dedicamos justamente a evaluar mediante pruebas tipo test. Cualquier prueba psicológica es una evaluación como tal. Así que la mejor manera de evaluar es mediante una prueba de evaluación tipo test o desarrollo o como se quiera. Pero es la mejor manera que hay para medir lo que es el rendimiento del alumno. Porque no hay otra manera de saberlo. Porque tú puedes inferir qué nota tiene el alumno, pero como tú no puedes estar detrás de cada alumno, porque hay 40, 50, 60 alumnos, pues al final no te queda más remedio que hacer una prueba de evaluación. Y en función de esa prueba de evaluación, pues tú estimas la nota. Todas las pruebas psicológicas son pruebas de evaluación. Para medir la ansiedad, la depresión, el estrés, se hacen mediante procedimientos estandarizados tipo test también. El tiempo lo pone antes de empezar. Son 30 minutos lo que hay para realizar la prueba. Eso se puede hacer una vez. Es el tiempo que habría para realizar la primera actividad. La segunda actividad hay más tiempo, pero como todavía no hemos llegado, nos ponemos ahora simplemente voy a explicar la primera actividad. Son 20 preguntas tipo test. Solo se puede hacer una vez
y son 30 minutos. No, si cierras la prueba no la puedes volver a abrir. Solo se puede abrir una vez. La puedes realizar únicamente una vez, desde que comiences. No puedes abrirla, ver lo que hay y luego cerrar. Eso automáticamente se asume que ya la has realizado. Entonces, no puedes volver a hacerla otra vez. En cuanto tú le des a comenzar, además te lo avisa claramente con 2 mensajes. Si le da a comenzar, esta prueba no la podrá volver a repetir. Y si tú le das a comenzar, que te lo pregunta 2 veces, automáticamente ya te está contando como evaluación. Y como la cierres, automáticamente es un 0. Así que por eso conviene haber estudiado perfectamente antes el artículo, que es el que voy a explicar ahora brevemente, y haberlo repasado antes de comenzar la prueba. No, la nota sale cuando acabas, no te sale al día siguiente. Nada más terminar te sale la nota. La nota global obtenida en la prueba. Eso te lo da automáticamente el programa, el campus virtual. Bueno, pues ahora lo que voy a explicar es el artículo que hay que leerse. Los aspectos más destacados. Bueno, pues antes de hacer la prueba de evaluación, sí, puedes ir hacia adelante, hacia atrás. Lo que tienes son 30 minutos para hacer la prueba. Con lo cual conviene que vayas poco hacia adelante, hacia atrás, porque si no se te va a comer el tiempo. Ten en cuenta que son 20 preguntas, 30 minutos. Es decir, tienes a minuto y poquito por cada pregunta. ¿Por qué? Porque el objetivo es saber si te has leído el texto. No que te aparezca la pregunta y que te pongas a buscarla. Porque eso no es una prueba de evaluación. Una prueba de evaluación es un procedimiento mediante el cual el alumno tiene que demostrar que se ha estudiado el contenido. Pues por eso hay tiempo límite a la hora de aplicar la prueba, porque hay que tener en cuenta que esto se lleva a cabo en tu casa tranquilamente y con todos los apuntes. Pues hay que limitar el tiempo. Entonces hay 30 minutos para hacer 20 preguntas. Que el que ha estudiado y se ha leído todos los contenidos le sobra hasta tiempo. O sea, de hecho lo hace en 15 o por ahí. Ahora, el que no se lo ha leído, pues naturalmente que en 30 minutos no acaba, porque si lee una pregunta y la empieza a buscar en el artículo, se puede tirar con cada pregunta 5 minutos, con lo cual llega hasta la pregunta 5 o 6. Para eso es el objetivo de limitar el tiempo. Se puede ir hacia adelante, hacia atrás, pero sabiendo que hay un tiempo limitado. Y te lo va poniendo todo el rato, el tiempo que te queda. Bueno, pues el paso 1 que hay que hacer, la prueba es hasta final de... Lo puedes hacer si quieres esta noche, pero yo aconsejo que la hagáis una vez que os habéis leído bien el artículo. Tienes de tope hasta el día del examen, hasta la fecha del examen de la primera convocatoria. Y el que vaya a la segunda convocatoria, pues tiene de tope hasta la segunda convocatoria. Lo pone en la primera medida competencial. Se puede hacer desde hoy, el que lo haya leído, pero hay de tope hasta la fecha del examen. Entonces, lo primero que hay que hacer es leerse el artículo y estudiarlo, evidentemente. El artículo es este que tenéis aquí, que está colgado en el campo virtual. Y en concreto yo voy a explicar lo más destacado de este artículo, las partes más importantes. Que eso no quita que no haya que leérselo, porque yo voy a simplemente explicar aquellos aspectos más complicados de entender. Aquello que cuando un alumno lo lee, pues le cuesta trabajo. Entonces, digamos que el índice que hay que seguir, el índice es el que tenéis aquí. Este es el índice que hay que seguir a la hora de leerlo. Y hay que ir sacando la información que voy a ver a continuación. Entonces, lo primero que hay que identificar en el artículo es cuál es el objetivo de estudio. O sea, ¿qué intenta indagar este artículo? ¿Qué intenta abordar? Bueno, pues el objetivo de estudio lo tenéis en esta diapositiva. Lo pone al final de la introducción. El objetivo de este trabajo es estudiar lo que se llama el emparejamiento selectivo. Ese es el objetivo. Analizar o estudiar el emparejamiento selectivo. ¿Qué es el emparejamiento selectivo? Pues el emparejamiento selectivo, que lo cuenta el artículo de la introducción, es cuando las personas se emparejan
porque se parezcan a nivel psicológico. Digamos que hay varias teorías, que la cuenta la introducción, de cómo la gente forma pareja. Bueno, pues hay una teoría que dice que la gente forma pareja según el grado de parecido en inteligencia y personalidad. Eso es lo que trata de estudiar este artículo. Si la gente se empareja, bien, porque tienen unos rasgos de personalidad parecidos o unos niveles de inteligencia parecidos. Eso es lo que intenta contrastar este estudio. A eso se le llama emparejamiento selectivo. Frente a esta teoría del emparejamiento selectivo hay otras teorías, que las cuenta brevemente el artículo en la introducción. Os habla de lo que llaman el amor romántico, que es que la gente se empareja al azar, lo que se denomina vulgarmente como flechazo. Bueno, pues os cuenta la teoría y cuándo funciona y demás. Hay otras teorías que dicen que tú te emparejas con aquellas personas que convives durante mucho tiempo. Lo vamos a ver ahora, qué llamo personalidad exactamente. Bueno, pues hay múltiples teorías, 4 o 5, que os las cuenta. Y, finalmente, este artículo en concreto lo que intenta es ver si la gente se empareja según lo que se denomina emparejamiento selectivo, que son emparejarte con aquellas personas que se parecen a ti a nivel psicológico. Eso es lo que intentan abordar. Bueno, pues, ¿cómo lo intentan abordar esto? Pues toman medidas, porque en psicología siempre para medir o para estudiar algo tenemos que medir. ¿Y qué es lo que miden? Pues miden la inteligencia y la personalidad. La inteligencia la miden con un test, que es el TIG, que es un test de inteligencia general. El nombre es lo de menos, simplemente hay que saber que miden la inteligencia. Y la personalidad, pues la miden con una prueba de personalidad, que en concreto es una prueba que mide dureza de carácter, que es lo mismo que psicoticismo, extraversión e inestabilidad emocional, que es lo mismo que neuroticismo. Entonces hay una prueba de personalidad, en concreto de Eysen, que está adaptada por Aguilar en el año 90. La prueba se llama EPQR y esa prueba mide 3 factores de personalidad. Psicoticismo, que también se le denomina dureza de carácter, extraversión, inestabilidad emocional, que es neuroticismo. Son sinónimos. Bueno, pues por un lado miden la inteligencia y por otro lado la personalidad, porque el objetivo que plantean es que quieren averiguar si la gente se empareja por personalidad e inteligencia o no. Quieren saber eso. Bien, lo que tenéis que tratar de identificar en el artículo, que no lo voy a contar yo porque justamente es una de las labores que tenéis que hacer, hay que tratar de identificar en el artículo cuál es la variable dependiente, la independiente y las contaminadoras. Y lo dice el artículo. Lo que pasa es que el artículo no la llama variable dependiente, independiente y contaminadoras. Así que con la explicación que di la semana pasada, que era una variable dependiente, una variable independiente y una variable contaminadora, hay que leer el artículo e identificarlas. Hay que saber sacar cuáles son las posibles variables independientes, dependiente y contaminadora. Simplemente se saca leyendo el artículo. No hay que estar estudiándoselo de una manera muy profunda. Leyéndolo con detenimiento, se sacan estas variables. Porque hay que saber identificar las variables en cualquier investigación. Yo os he indicado que miden la inteligencia y la personalidad, pero miden más cosas. De hecho, miden la edad, miden un montón de variables. Aparecen identificadas. Así que la primera tarea que hay es que logréis identificar estas variables. Bueno, pues en concreto, como acabo de decir, se trata de un estudio en el cual se intenta ver si la gente se empareja por el parecido de personalidad y por el parecido de inteligencia. Eso, en resumen, es el objetivo. ¿Qué tipo de método emplean? Bueno, pues esto os indico yo el método. El método que utilizan es un método selectivo o correlacional. No hay manipulación de variables. Se miden simplemente la inteligencia y la personalidad para ver cómo se relacionan. O sea, se relacionan variables, no hay manipulación. No se forman los grupos aleatoriamente. O sea, todo lo que conté la semana pasada, que estuve contando el método selectivo, el correlacional y el experimental, bueno, pues todo lo que conté sobre el método selectivo o correlacional, que es lo mismo, sería este estudio. Es un artículo sobre el método selectivo o método correlacional.
Aquí tenéis las principales características que definen este método de estudio. No hay manipulación de variables, se calculan correlaciones, los sujetos no se asignan al azar, no hay condiciones experimentales. Los grupos se forman simplemente según las características relevantes. ¿En función de qué características? La inteligencia y la personalidad. Bien. Plan de trabajo. O sea, ¿qué hacen los autores? Los autores lo que hacen es aplicar un test de inteligencia y uno de personalidad a un conjunto de estudiantes de personalidad. Digo, un conjunto de estudiantes de psicología. Entrenados a tal efecto. O sea, esto lo cuenta muy brevemente el artículo, pero os voy a decir exactamente cómo se hizo la investigación. La investigación se hizo de la siguiente manera, porque el artículo como tal siempre no da todos los detalles porque un artículo sintetiza la información, pero como conozco a los autores del artículo, pues sé exactamente cómo hicieron la investigación como tal. Entonces os voy a decir brevemente cómo lo hicieron, porque esto no queda muy claro a la hora de leerlo. Tampoco es que sea necesario saber cómo se llevó a cabo la investigación para responder a las preguntas que se plantean después en la actividad. Pero simplemente os digo para que tengáis claro que la investigación como tal fue bastante laboriosa. Lo que hicieron los autores fue, a los estudiantes de psicología, le pidieron a cada estudiante que tenía pareja que se pasara el test de inteligencia y personalidad a sí mismo y a su pareja. Y si un estudiante no tenía pareja, se le decía, bueno, búscate 2 personas que sean pareja y les pases el test a las 2 parejas, a las 2 personas. O sea, había 2 posibilidades. Si el estudiante tenía pareja, dice, pásate el test tú y tu pareja. El de inteligencia y personalidad. Y si no tienes pareja, búscate a alguien que tenga pareja y le pasas a la pareja el test de inteligencia y personalidad. Por lo tanto, lo que se mide es la inteligencia y la personalidad en parejas. Este estudio se hizo únicamente con parejas heterosexuales. No se ha hecho estudio, que yo sepa, con parejas homosexuales. Pero sería interesante ver lo que sale, porque lo que vamos a ver a continuación es lo que sale en parejas heterosexuales. Un estudio por realizar sería, bueno, pues vamos a intentar sea lo mismo, pero en lugar de parejas heterosexuales, con parejas homosexuales, a ver si sale lo mismo o no. Eso que yo sepa no se ha replicado. Es algo a realizar en el futuro. Bueno, pues ese es el plan de trabajo. Una vez que recogieron los datos, ¿qué hicieron? Analizarlos. ¿Y qué análisis hicieron? Pues hicieron correlaciones, correlación parcial y comparaciones según la edad. Que lo vamos a ver ahora cada uno de estos análisis. Lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Voy a explicar brevemente qué es una correlación, porque esto lo vamos a ver en la tercera unidad competencial. Y voy a explicar brevemente qué es la correlación parcial, para que simplemente tengáis claro el concepto. Estos son los 3 tipos de análisis que hicieron. Antes de eso, para entender los resultados, hay que entender estas 2 diapositivas que tenéis aquí. Esta y esta. Digamos que esto lo he sacado directamente del artículo y esto lo vamos a ver en la segunda unidad competencial, pero para que os quede claro al contestar el artículo, voy a explicaros qué es la distribución normal. La distribución normal es cuando las variables tienen esta forma. Esta forma que aparece aquí, esta figura o esta curva, es lo que se denomina una distribución normal. Es cuando las variables presentan una forma de campana. De hecho, a esta distribución que tenéis aquí se la llama la campana de Gauss. Es conocida como la campana de Gauss. Simplemente que las variables se presentan una distribución normal. Tienen la forma que tenéis en la figura. Una forma de campana. ¿Esto qué hace aquí? Pues las variables se distribuyen así. O los datos se agrupan de esta manera. Cuando los datos se agrupan de esta manera, pues se habla de que hay una distribución normal. Esto, como ya he dicho, lo vamos a ver en la segunda unidad competencial. Pero para entender ahora, cuando vaya explicando, cuando diga la variable se distribuye normalmente, pues me refiero a esto. A que los datos tienen una forma de campana, como la que tenéis aquí. Otro concepto que también vamos a ver en la segunda unidad competencial y que voy a explicar ahora brevemente, es el concepto de la correlación. La correlación es la relación de 2 variables. He dicho
que en este artículo lo que hacen es correlacionar variables. Porque he dicho que era un estudio de tipo correlacional o selectivo. Bueno, pues voy a explicar brevemente qué es esto de la correlación, de una manera muy breve, porque ya cuando lleguemos a la tercera unidad lo vamos a ver con muy detenimiento. Una correlación es una relación entre dos variables. La correlación puede ser positiva o negativa. Para entender qué es una correlación positiva, son todas las figuras que están aquí a la derecha. Y una correlación negativa son las que están a la izquierda. Y la de aquí es cuando la correlación vale 0. Una correlación va a tomar valores entre -1 y 1. Si la correlación vale -1, significa que los datos se agrupan así. Si la correlación vale 1, significa que los datos se agrupan así. Y si la correlación vale 0, significa que los datos se agrupan formando una especie de círculo. Bueno, pues cuando la correlación vale -1 y 1, significa que la correlación es alta. Lo único que cuando vale -1 es negativa y cuando vale 1 es positiva. Y si la correlación vale 0, significa que no hay correlación entre las variables. Más cosas. La correlación no tiene por qué ser -1 y 1 o 0. La correlación puede tomar valores entre -1 y 1. Si la correlación se parece a 0,5, pues va a tener una forma como esta. En realidad esto es -0,5. Y si vale 0,5, una forma como esta. Entonces, como podéis ver, la correlación cuando vale 0 es una nube circular y cuando se va acercando a 1 es una línea recta. Y cuando va acercándose a -1 es una línea recta, pero al contrario. Ahora vamos a ver ejemplos de valores de correlación. Por ejemplo, si nos dice que la correlación entre inteligencia y rendimiento académico es 0,55, o sea que estaría por aquí, más o menos. Si nos dicen que la correlación entre inteligencia y rendimiento académico es 0,55, eso significa que a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico. O sea, una correlación positiva mayor de 0 implica que a más de una variable, más de la otra. El ejemplo más sencillo, la correlación entre inteligencia y rendimiento académico. Si vale 0,55, quiere decir que a más inteligencia, más rendimiento académico. ¿Qué pasa a una correlación que vale 0? Si la correlación vale 0, si por ejemplo te dicen la correlación entre inteligencia y rendimiento académico es 0, eso significa que no hay correlación entre las dos variables, que no correlaciona la inteligencia y el rendimiento académico. ¿Y qué pasa si la correlación es negativa? O sea, ¿qué pasa si la correlación es menos 0,55? Por ejemplo, pues significa que a mayor inteligencia, menos rendimiento académico. Eso es una correlación negativa. A más de una variable, menos de la otra. Así que una correlación negativa entre inteligencia y rendimiento académico implica que a más inteligencia, menos rendimiento académico. Y lo mismo es con todas las variables. Cuando la correlación es positiva, que es mayor que 0, a más de una variable, más de la otra. Y cuando es negativa, a más de una variable, menos de la otra. Interpretación de la correlación. Esto es cómo la interpretamos. Pues teniendo en cuenta esto, vamos ahora, teniendo en cuenta el concepto de correlación, lo que acabo de decir, y de que las variables se tienden a distribuir normalmente, estos dos aspectos que acabo de explicar, pues es que el rendimiento académico he dicho un montón de cosas. Exactamente a cuál te refieres que hay que repetir, porque lo he dicho de todas las maneras posibles. Si es negativa, a más inteligencia, menos rendimiento académico. Y si es positiva, a más inteligencia, más rendimiento académico. Son las dos posibilidades.
Eso es lo único que hay que saber, porque luego en realidad generalmente la correlación es positiva. La dispersión de los puntos lo que te indica es la correlación, porque cuando vale 0, los puntos están muy dispersos y cuando te vas acercando a 1, los puntos se forman una recta. E igual cuando te vas acercando a -1, los puntos van formando una recta. Eso es lo que significa la nube de puntos. Pero ya os digo que esto vamos a volver a ello en la tercera unidad competencial. Simplemente lo he puesto para entender las tablas que van a continuación. Es la única utilidad que tiene. Todo esto que acabo de contar ahora en 5 minutos, vamos a dedicarle casi una clase entera de la tercera unidad competencial. Así que volveremos a ello en posteriores clases. Entonces, teniendo en cuenta por un lado lo que es una distribución normal, que es esta forma, y el concepto de correlación a grandes rasgos, vamos ahora a ver las tablas que aparecen en el artículo. Porque lo único que quiero que hagáis es que entendáis lo que hay en la tabla. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Y vamos a ir tabla a tabla. Es decir, ya os he explicado cuál era el objetivo, ver si hay emparejamiento selectivo, y ahora vamos a ver qué sale, porque el objetivo o lo que se plantean los autores es, ¿la gente se empareja porque se parecen en inteligencia o se empareja porque no se parecen en inteligencia? Y por otro lado, ¿la gente se empareja porque se parece en personalidad o no? Eso es lo que quieren estudiar los autores. Y vamos a ver qué sale. Tabla número 1, la de la izquierda. Lo que hay en esta tabla es la media de cada variable y la desviación típica. Que de momento no hace falta entender lo que es la desviación típica porque no lo hemos tratado aún en la asignatura. Lo trataremos en la segunda unidad. La media es un concepto que todo el mundo entiende. A mayor valor, mayor media. Bueno, pues las variables son estas. Lo que se ha medido. El que tenga mayor puntuación tiene mayor media. Pero en cualquier caso de esta tabla lo que me interesa no es la media. Lo que me interesa es esto. Lo que está en el recuadro marrón. La asimetría y la kurtosis. Si el valor de asimetría está entre más o menos 1,96, decimos que la variable es simétrica. Y si el valor de kurtosis está entre más o menos 1,96, decimos que la variable es lo que se llama mesocúrtica. Se la llama de esa manera, mesocúrtica. El valor está entre más o menos 1,96. Bueno, pues si la variable es simétrica y mesocúrtica, se cumplen las dos condiciones, que es simétrica y mesocúrtica, la variable se distribuye normalmente. Según esa información que acabo de dar, la primera variable, esta, el TGI para los varones, que os recuerdo que será la inteligencia. ¿El TGI es normal o no es normal? Lo que hay que comprobar es si es simétrica y mesocúrtica. ¿Sería normal o no es normal esa variable? ¿Se distribuye normalmente o no? ¿Por qué no? La variable está entre más o menos 1,96. Está por encima de 1,96. Mira los valores que tiene. La simetría es menos 0,21 y la kurtosis menos 0,108. Están claramente entre más o menos 1,96. O sea que es claramente distribución normal. La segunda, la TG2 mujer, que es esta, le pasa lo mismo. La simetría vale 0,051
La kurtosis 0, menos 0,35. Está entre más menos 1,96. Por lo tanto, distribución normal. De hecho, todas las variables se distribuyen normalmente, salvo dureza varón. Esa es la única variable que no se distribuye normalmente, porque la kurtosis es mayor de 1,96. Vale 2,693. Esa es la única variable que no se distribuye normalmente. Todas las demás se distribuyen normalmente, porque los valores de asimetría y kurtosis están entre más o menos 1,96. Así que, en esencia, todas las variables evaluadas presentan una distribución normal. Bueno, de momento no hay que entender lo que es la kurtosis porque todavía no lo he explicado. Lo que es la kurtosis lo vamos a ver en la segunda unidad competencial. Con entender lo que he dicho anteriormente es suficiente, de que tiene que estar entre más o menos 1,96. Por lo tanto, la única variable que no se distribuye normalmente es la de dureza varón. Todas las demás se distribuyen normalmente. Eso es lo único que tenemos relevante en la tabla número 1. Que todas las variables se distribuyen normalmente, salvo dureza varón, por los valores de asimetría y kurtosis. O sea que todas las variables tienen esta forma, salvo la variable dureza varón. Y ahora vamos a la correlación, que es la tabla 2, la de la derecha. A la derecha tenemos correlaciones. En concreto, en la primera fila, esa es la correlación que hay en inteligencia para ambos miembros de la pareja. Es decir, se calcula la inteligencia para un miembro de la pareja, para el otro miembro y se correlaciona. Y sale una correlación de 0,49. Y debajo tenéis la correlación para psicoticismo o dureza de carácter, que sale una correlación de 0,198. Para extraversión, fijaros que la correlación es prácticamente 0, porque da menos 0,007. Y para inestabilidad emocional o neuroticismo, la correlación también es prácticamente 0, porque vale 0,068. Según estos resultados, ¿qué variables son en las que se parecen las parejas? Según el resultado de esta variable. La pareja se parece fundamentalmente en inteligencia, seguida de psicoticismo, pero mucho más en inteligencia, porque el valor es de 0,49. En psicoticismo se parecen algo, pero es que en extraversión y neuroticismo no se parecen nada, porque la correlación vale 0. Así que lo que podemos decir con esta tabla es que las parejas se emparejan por el grado de parecido en inteligencia, seguido del grado de parecido de psicoticismo. O sea, las personas con mayor inteligencia se tienden a formar parejas y las personas con menor inteligencia tienden a formar parejas. Eso es lo que está indicando la tabla. Y lo mismo para psicoticismo. Los que puntúan alto en psicoticismo o dureza de carácter se tienden a emparejar. Y los que puntúan bajo, también. Bueno, este resultado indicaría que efectivamente parece ser que de momento, ahora veremos después porque hay más análisis, de momento los resultados indican que la gente se empareja fundamentalmente por el parecido de inteligencia, seguido del parecido de psicoticismo. No, el rango de la correlación va de -1 a 1. Y cuando vale 0 es ausencia de correlación. Y cuando vale 1 es una correlación positiva. Y cuando vale -1, negativa. Ese es el rango de la correlación. A mayor valor, mayor correlación. Por eso en la inteligencia la correlación es más alta que psicoticismo. Se parecen más en inteligencia que en psicoticismo. El 1,96 sale
básicamente del valor del estadístico de contraste, que todavía no hemos llegado porque eso está en la unidad competencial número 4. Así que de momento, con saber que ese número que le vamos a trabajar durante la unidad 3 y 4 y que va a ser el 1,96, porque todavía no hemos llegado a las tablas de probabilidad. Así que de momento no hay que preocuparse por qué se da ese número concreto. Cuando lleguemos a la unidad competencial número 4, comprenderéis por qué es el 1,96 y no otro valor. Es un valor de una tabla que veremos más adelante. Así que como no hemos llegado, por eso no explico por qué se pone el 1,96. De todos modos, en la unidad competencial número 2 volverá a salir este dato. Y ahí daré un poco más de detalle de dónde sale. Bueno, por de momento lo que sale es que a mayor inteligencia, mayor emparejamiento. O que la inteligencia es relevante a la hora de emparejarse. Esto según el resultado de la tabla 2. Y también la dureza de carácter o psicoticismo. Ahora vamos a la siguiente párrafo, este de aquí. Hay una hipótesis que dice, es decir, yo he contado simplemente la hipótesis de emparejamiento selectivo, que dice que la gente se empareja por lo que se parece en la inteligencia. Pero hay otra hipótesis que dice que la gente se empareja por el parecido en el nivel de estudios. Hay una hipótesis alternativa que dice que la gente que tiene nivel cultural alto tiende a emparejarse con personas de nivel cultural alto y las que tienen nivel cultural bajo con personas de nivel cultural bajo. Es otra hipótesis alternativa. Dicho de otra manera, hay una hipótesis que dice que el nivel cultural es relevante a la hora de emparejarse. Bien, pues intentaron comprobar si esa hipótesis era cierta. De momento, lo que los autores encuentran es que la gente se empareja por el parecido en la inteligencia y psicoticismo. Siguiente análisis. ¿El nivel de estudios es relevante o no? Pues es lo que vamos a ver ahora. Para ello tenemos este valor. El 0,525. Esta es la correlación que hay entre las parejas según su inteligencia, o sea, lo que se parecen por la inteligencia. Y aquí tenemos lo que se parecen las personas en la inteligencia, quitando el parecido en nivel de estudios. O dicho de otra manera, el valor de arriba, el 0,525, es lo que se parecen en inteligencia más estudios. Y el de abajo es lo que se parecen solo en inteligencia. Bueno, pues cuando consideramos la inteligencia y los estudios se parecen 0,525. Cuando quitamos los estudios se parecen 0,549. ¿Qué concluimos de este resultado? ¿Los estudios son relevantes o no lo son para que se parezcan las parejas? Pues no, porque resulta que cuando quitas los estudios se parecen más que cuando los metes. Es decir, los estudios están aportando ruido o error. La gente, o sea, porque hay una hipótesis que dice que la gente se tiende a emparejar porque tiene un nivel cultural o nivel de estudios parecido. Pues este resultado lo contradice. Lo que te dice es que cuando consideras el estudio se parecen 0,525 y cuando quitas los estudios se parecen más. Así que se parecen mucho más por la inteligencia que por los estudios. De hecho, el nivel de estudios aporta poco a la hora de formar parejas. Es lo que podríamos decir. Así que de momento seguimos con el resultado anterior. Lo más relevante es lo que se parecen a nivel de inteligencia. Y psicoticismo, pero como lo más relevante era la inteligencia, por eso hacen este análisis posterior. Bueno, pues esto que hay aquí es lo que se llama la correlación parcial. Cuando quitamos el efecto de los estudios. El estudio podría ser una variable contaminadora, porque está aportando ruido. Entonces está aportando un resultado que no se sostiene, porque cuando lo quitas, de hecho los resultados se clarifican más.
Bien, pues se comprueba que el estudio no aporta valor a la hora de emparejar a las parejas. Más cosas. Ahora se preguntaron lo siguiente. Hay otra hipótesis que la cuenta la introducción. Todas las hipótesis que estoy contando las cuenta, brevemente la introducción, y cuando lo leáis vais a ver que van apareciendo una detrás de otra. Hay otra hipótesis que dice que la gente que lleva mucho tiempo viviendo junta se tiende a parecer entre ellas. Es decir, hay una hipótesis que dice que la gente se parece porque lleva mucho tiempo viviendo junta. Es decir, asumen que la edad hace que la gente se parezca mucho. O sea, una persona la conoces con 18 años y cuando llevas con ella 40 años, al final te parecen mucho a ella. Esa es otra hipótesis. Aparte desde la inteligencia. Bien, pues vamos a comprobarlo, que es lo que hicieron los autores. Vamos a comprobar si la edad es relevante. El llevar muchos años emparejado hace que te parezcan más o menos. La hipótesis dice que cuanto más años lleves emparejado, más te vas a parecer. Pues esto está recogido en la tabla 3. ¿Cómo lo comprobaron? Dividieron la base de datos en personas que tenían poca edad y los que tenían mucha edad. O sea, la gente que llevaba pocos años viviendo en pareja y la gente que llevaba muchos años viviendo en pareja. Para ver si se parecían más los que llevaban muchos años. En la primera columna, en esta, están los de más edad. Y aquí están los de menos edad. Fijaros en la inteligencia. Los que llevan mucho tiempo viviendo juntos se parecen 0,59. Los que llevan poco tiempo se parecen 0,505. Bueno, pues parece ser que el llevar tiempo hace que te parezcas un poco más a la pareja, pero tampoco es que sea de una manera muy espectacular. Es decir, los que llevan poco tiempo viviendo juntos o llevan pocos años se parecen 0,505, los que llevan más años se parecen 0,590. Efectivamente, a más años te parecen más, pero la edad como tal es poco relevante como tal. O sea, no es una cosa muy grande. Sin embargo, en extraversión, el resultado es mucho más claro. La gente que tiene pocos años de pareja, fijaros que en extraversión no se parece nada, 0,063. Ahora, cuando llevan viviendo muchos años, se parecen un montón, 0,202. O sea que en extraversión es mucho más relevante la edad. O sea que el resultado que encontraron es que la edad, el llevar muchos años viviendo, incrementa el parecido ligeramente en la inteligencia, pero mucho en la extraversión. Bueno, si está negativo, significa que los extravertidos se emparejan con los introvertidos. Lo estaba comentando a nivel de rasgo. El hecho de que sea negativo no significa que se parezcan menos. El hecho de que sea negativo significa que son extremos, que los introvertidos se emparejan con los extravertidos, con el paso de la edad. Eso es lo que indica un valor negativo en extraversión, que un introvertido se tiende a emparejar con un extravertido, según van pasando los años. Y los de menos edad, pues normalmente la extraversión no es relevante, te da igual de qué tipo sea. Entonces, lo que indicaría este resultado es que la edad, el paso del tiempo en pareja, hace que te parezcas un poco más en inteligencia, pero en lo que más te pareces es en el rasgo de extraversión. De tal manera que los extravertidos se tienden a emparejar con los introvertidos. Ese es el resultado que tenéis a la izquierda. Y en las demás variables no es relevante. Y luego tenemos el resultado de la derecha. Este de aquí. De nuevo lo que se hizo fue controlar
el nivel de estudios. O sea, porque se puede pensar, bueno, a lo mejor el nivel de estudios sí que es relevante para la edad. A lo mejor resulta que el tener más estudios o menos estudios en función de la edad influye. Y se volvió a coger y se quitó el efecto de los estudios. Bueno, pues el efecto de los estudios se volvió a ver que no mostraba mucha diferencia. O sea que el mismo análisis que se hizo en la diapositiva anterior, aquí, que se comparó con estudios y sin estudio, pues se hizo aquí. Y se volvió a ver de que los estudios como tal no afectan mucho a la edad en pareja. O sea que el nivel de estudios como tal no es una variable relevante ni para que te parezca más a tu pareja tengas la edad que tengas. Básicamente lo relevante es el número, o sea, la inteligencia y el psicoticismo. Y en el caso de la edad, la extraversión. Bueno, pues estos son los resultados que encontraron. Y el último apartado que comenta el artículo es lo que son la discusión, que es básicamente un resumen de todo lo que he contado. Digamos que en la discusión los párrafos más relevantes son este, que se refiere a la inteligencia, y este, que se refiere a la personalidad. Es decir, conclusiones del estudio. O sea, ¿qué es lo más relevante que encuentran? Pues lo más relevante que encuentran es que la gente se tiende a emparejar en función de su inteligencia. La inteligencia es relevante a la hora de emparejarte. Los que se parecen en inteligencia tienden a formar pareja. Primera conclusión. Segunda conclusión. Pues hay algunos rasgos de personalidad que son relevantes para formar pareja. El psicoticismo y la extraversión. La persona que se parece en psicoticismo tiende a formar pareja con personas altos en psicoticismo y las personas que puntúan alto en extraversión tienden a formar pareja con personas que puntúan bajo en extraversión, que es lo que se llaman introvertidos. Esas son las principales conclusiones del artículo. Lo que va saliendo con todo el rato consistentemente es que la inteligencia es muy relevante a la hora de formar pareja. Y la personalidad, pues depende cómo lo mires. Hemos visto que era importante, en términos generales, el psicoticismo, lo que se llama la dureza de carácter, pero cuando tenemos en cuenta la edad, resulta que la extraversión también es relevante. Las parejas de más edad, los extravertidos se tienden a emparejar con los introvertidos, mientras que los de poca edad apenas se parecen en extraversión. Bueno, pues esto es lo que os resume las conclusiones. Bueno, pues esto es lo más destacado que tendríamos del artículo. Ahora lo que tenéis que hacer es coger el artículo, leerlo, centrándose principalmente en lo que he ido comentando, porque es lo más destacado. Y el resto de datos que va dando el artículo, pues no hace falta prestarle demasiada atención, porque no hay que saber todos los datos que va dando. Entonces, simplemente tendréis que centraros en los aspectos que he ido comentando. Pues cultura se refiere directamente a lo que significa la palabra cultura, no es una cosa diferente. El contexto cultural es donde vive la persona. Cultura anglosajona, cultura occidental, cultura oriental, se refiere a eso. No es algo diferente a lo que signifique la palabra cultura como tal. O sea, no tiene otra interpretación diferente a eso. Se refiere a qué contexto concreto ha sido evaluada. La persona se puede vivir en una cultura occidental, oriental, puede vivir en Europa, en América, se refiere a eso. Entonces, una vez que tengáis leído el artículo y una vez que lo hayáis estudiado consecuentemente, lo que sería bueno que hicierais antes de hacer lo que es la actividad número 1 es que volvierais a ver esta parte de la clase para repasar todo lo que he dicho, para sobre todo asimilar lo que dice el artículo, y una vez hecho eso, ya estaríais en condiciones de llevar a cabo lo que es la actividad número 1. Entonces, esta noche, en concreto a las 23:59,
va a estar activa la actividad número 1. Es decir, se puede realizar. Lo que pasa es que no aconsejo a nadie que la haga, salvo que se haya leído en profundidad el artículo, lo tenga todo subrayado, anotado, y todo lo que he ido contando le haya quedado claro. Al que le hayan quedado dudas en función de lo que he contado, pues conviene que lo vuelva a leer, lo vuelva a repasar, vaya anotando lo que he ido yo destacando como más importante del artículo y después vuelva a ver la clase, porque como queda grabada, tiene la ventaja que la puedes ver todas las veces que quieras. Pues cuando os volvéis a releer el artículo, volvéis a ver esta primera parte de la clase y incidís a ver si entendís todo lo que he explicado y no os queda ninguna duda. Si la segunda vez que veáis esta parte de la clase lo entendéis perfectamente todo lo que he ido contando, estaréis en condiciones de poneros a contestar la actividad número 1. Esa es la labor que tendríais que hacer. Por lo tanto, no hay por qué responder hoy la actividad. No, las transparencias de esta clase no las subo adrede porque quiero que veáis la explicación. Porque, porque las transparencias las he sacado directamente del artículo, como tal. O sea, son trozos cogidos del artículo. Lo que me interesa es que veáis es la explicación que doy. Por eso no voy a subir esa parte, porque quiero que veáis la explicación. Entonces, quiero que lo leáis. O sea, que escuchéis la explicación. Y digamos que colgar es simplemente los trocitos que he ido marcando. Tenéis el artículo, remarcar lo que yo he incidido más. Y eso es lo que quiero que os centréis. Sí, las dudas que tengas las puedes preguntar por el foro. No hay problema. Pero primero leerlo todo y digamos, interiorizarlo. Por eso he dicho que primero leáis el artículo, luego escuchéis la clase, de nuevo otra vez con calma, y si lo entendéis todo, pues estéis preparados para responder a la actividad. Y si no, pues las dudas se preguntan por el foro para ir aclarándolo. Y una vez que uno lo tenga todo claro, pues se pone a contestar. Lo del P menor que 001 de momento no es relevante. Hasta que no lleguemos a la cuarta unidad, os podéis, digamos, ignorar directamente lo que significa eso. No lo voy a preguntar. O sea, no se va a preguntar en lo que me he ido saltando de nivel estadístico, no lo voy a preguntar. Lo que he ido comentando y lo que he insistido explicando es lo que se pueden caer en preguntas de la unidad. Por eso lo he explicado. De todos aquellos aspectos que me los he saltado, son porque no los voy a preguntar. No voy a preguntar ni lo que es la P, ni por qué vale 1,96, ni nada de eso. Eso se puede ignorar directamente al leerlo. Directamente lo podéis saltar, porque son cosas que no hemos dado todavía y que vamos a ir dando poco a poco en la asignatura. Con lo cual, todavía es muy complicado explicarlo porque son conceptos bastante complejos que se dan en la cuarta unidad competencial. Así que hasta que no lleguemos a final de curso, pues no lo voy a explicar como tal. Así que lo único que quiero es que leáis lo más importante y que entendáis lo que he ido comentando anteriormente. Con eso es suficiente para responder a la primera unidad. Y en cualquier caso, cuando leáis el artículo, si creéis que hay cosas que tenéis que entender, lo podéis preguntar por el foro. Y yo os diré pues si efectivamente había que saberlo o no había que saberlo. De momento, seguid los pasos que he indicado. Lectura del artículo, subrayado. Anotación de todas las dudas. Después se vuelve a ver la clase que he contado anteriormente. Y si después de ver la clase le quedan algunas dudas, pregunta por el foro. Y una vez que tenga aclaradas todas las dudas, se va uno a la unidad competencial y la responde. Esa es el orden correcto que hay que seguir. Entonces, la actividad como tal, ya os digo que la podéis responder a partir de hoy mismo, pero no se la aconsejo a nadie hasta que haya hecho todos los pasos que he dicho anteriormente. Y como tenéis de plazo hasta la fecha del examen, pues no hay por qué correr en responder la actividad. Porque se puede uno dedicar durante una semana entera tranquilamente a leerlo. El que haya leído el artículo, pues con la explicación que he dado, pues seguramente le habrá quedado más claro y seguramente con una lectura posterior lo aclarará todo. Bueno, pues una vez explicado esto, vamos a pasar a la segunda unidad competencial.
Bueno, intenta leerlo de nuevo, después de haberlo explicado yo. Verás como ahora la segunda vez que lo leas, entiendes como el triple más de lo que aparecía ahí. La primera lectura que se da uno no se entera de nada, porque es un artículo científico y eso requiere, digamos, bastante entrenamiento. Pero una vez explicado lo más complicado, pues la segunda vez se entiende mucho mejor en lo que es lo más importante. Y bueno, y el que necesite leérselo 2 o 3 veces, pues que se la lea las veces que necesite. No hay por qué correr y que pregunte las dudas que quiera a través del foro. Pasamos ahora lo que queda de clase a la segunda unidad competencial, donde vamos a empezar ya con análisis estadístico. La primera unidad es todo teoría. Lo único que había de, digamos, de cálculo de estadístico es lo que he explicado justamente aquí, pero era para que entendierais el artículo, porque en realidad cálculo estadístico todavía no hemos visto nada. Así que con entender lo que era una distribución normal y una correlación es suficiente. Y ahora vamos ya en esta unidad a empezar con cálculos. Esto lo he añadido a todas las diapositivas y es muy importante de que no vale con leerse la diapositiva y asumir que con leerme la diapositiva ya con esto estoy preparado de cara al examen. Ese es un error, porque dije el primer día que lo que entraba en el examen era todo lo que contara en clase. Entonces, lo que hay que tener claro de cara al examen es todo aquello que voy contando en clase. Y las diapositivas, pues son un complemento que uno tiene que tener. Es decir, con las diapositivas simplemente, pues muchas cosas no se van a entender. Justamente para eso sirven las clases, para explicarlo. Entonces, es muy importante ver la videoconferencia de cada clase. Si uno no le basta con una vez verlo, lo puede ver todas las veces que quiera, porque como está grabado, pues lo puede anotarse en qué minuto explico cada cosa y en el segundo repaso, pues ir al minuto concreto. La mejor estrategia para probar es coger las diapositivas y anotar absolutamente todo lo que voy contando en la clase, o por lo menos lo más importante, o bien mientras se asiste presencialmente o posteriormente, o de las dos maneras. Es decir, anotar absolutamente todas las explicaciones, porque al final el examen va a ser de todas las explicaciones que dé, no exclusivamente de las diapositivas. Porque hay mucha gente que asume, no, yo me leo las diapositivas y con eso ya voy al examen. Pues llega el examen y dice, y normalmente lo que le pasa es que no sabe por dónde coger el examen. Entonces, lo que hay que insistir en que se tienen que ver las videoconferencias. ¿Es obligatorio verlas? No, naturalmente sabéis que no hay ninguna obligación de verlas, pero lo que hay que dejar claro es que el examen se va a poner sobre lo que se ha impartido en las videoconferencias. Por lo tanto, al final, yo os aconsejo que las veáis. Y cuantas más veces lo veáis, pues mucho mejor, porque al final os va a quedar mucho más claro. Vale, pues en este tema vamos a hablar de, en todo caso, lo que vamos a ver en esta segunda unidad todavía es sencillo. Aclaro sencillo para aquellas personas que previamente han visto algo de estadística. El que no ha visto nada de estadística, pues ya todo esto le va a sonar novedoso. Porque la primera unidad como tal es introductoria, es el método científico que más o menos en cierta medida la gente lo puede conocer, pero cuando ya hablamos de estadística, pues el que no lo haya visto nunca, o lo que viene ahora, lo va a ver por primera vez, pero el que ya previamente tiene algunos conocimientos de estadística, aunque sean básicos, pues casi todo lo que voy a contar le va a sonar. Entonces, cada uno, pues, este tema ya está subido a los materiales. Desde ayer me parece que lo subí. Bueno, pues lo que vamos a ver es cómo organizar los datos, cómo agruparlos, cómo calcular la media, la mediana, que el que no sepa lo que es, lo vamos a ver lo que es exactamente. La media sí la suele conocer todo el mundo. Los percentiles, que veremos exactamente a qué se le llama percentil. La varianza y la desviación típica. Esos son los conceptos que vamos a tratar durante este tema. Media, varianza, desviación típica, percentil y agrupación de datos. En la agrupación de datos me refiero justamente a la distribución normal. Esa es la agrupación de los datos. ¿Cómo se agrupa? Pues una agrupación posible, la distribución normal que he contado anteriormente. De todos modos, vamos a ir viendo todo detenidamente. Bueno, pues esto es relevante
prácticamente en cualquier asignatura de la carrera, porque en cualquier asignatura os van a decir, la media de los sujetos evaluados fue tanto, la varianza de los sujetos fue tanto. Bueno, pues hay que conocer o hay que comprender qué es eso de una media y qué es eso de una varianza, porque la media es un concepto que casi todo el mundo maneja, pero la varianza como tal, pues hay gente que no lo maneja o no lo ha oído en su vida, o lo ha oído pero nunca lo ha entendido. Pues se trata de que entendáis qué es esto de una media, una varianza, las relaciones de ambos, cómo se representan los datos, cómo se representan formando una distribución normal, qué es una distribución normal, y luego algunos estadísticos relacionados con la media y la varianza, que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad. Bueno, esto dura 3 semanas, aunque la primera semana no es la clase completa, y las 2 semanas siguientes sí que sería completa. ¿Resultados de aprendizaje que se esperan? Pues que el alumno sepa diferenciar diferentes tipos de variables, diferentes análisis, y que entienda lo que son las medidas de tendencia central, que básicamente es la media, y las medidas de desviación, que es la varianza. O sea, que el alumno sepa que, por un lado, hay que calcular la media, por otro lado hay que calcular la varianza. ¿Y qué significa cada una de las dos? Eso es lo que hay que saber al final de la unidad, no al comienzo. Si al comienzo ya sabéis lo que es la media, pues eso es que lleváis la mitad ganado ya. ¿Cuándo hay que entregar esta unidad? Pues hay que entregarla, como todas, como tope la fecha de examen. ¿Recomendada? Pues cuando acabemos la tercera semana. ¿Cómo vamos a evaluar la evaluación continua de esta unidad? Bueno, pues la evaluación continua de esta unidad es una prueba que dura 60 minutos, en los cuales hay 10 preguntas tipo test y 2 ejercicios prácticos. Os recuerdo que el examen eran 20 preguntas tipo test, 4 ejercicios prácticos. Bueno, pues esta unidad son 10 preguntas tipo test, 2 ejercicios prácticos. Es decir, en la evaluación de esta unidad es mediante una prueba tipo test y ejercicios prácticos similares a cómo va a ser el examen, pero con la mitad de duración. De tal manera que al realizar la actividad de esta unidad, el alumno puede enfrentarse a una especie de simulacro de examen, con la mitad de duración. De tal manera que uno puede coger la actividad y decir, bueno, ya me he estudiado la unidad entera, ahora voy a hacer la actividad como si estuviera en situación de examen. De tal manera que así el alumno sabe, pues más o menos lo que le van a preguntar el día del examen, porque la evaluación como tal de la actividad es como un examen solamente de lo impartido en la unidad número 2. O sea, aquí no hay que leer lectura adicional ni nada, simplemente hay que atender a todo lo que yo vaya contando. Yo voy a contar todos los contenidos teóricos, pero hay una serie de ejercicios que tenéis colgados en el campus. Pues cuando haces los problemas, depende. De cara a la evaluación continua puedes tener una hoja, pero de cara al examen no. No puedes emplear ningún tipo de material. Simplemente la calculadora, que es la calculadora virtual que colgué el primer día, en el examen. Pero de cara a la evaluación continua puedes utilizar lo que quieras. Yo aconsejo que se haga la evaluación continua lo más parecido a la situación de examen, porque luego te vas a tener que enfrentar a hacer un examen sin ningún tipo de material. Así que para habituarse conviene intentar hacerlo lo más parecido posible a la situación de examen, para así ya ir, digamos, un poquito orientado. Pero bueno, en la evaluación continua puede utilizar uno los materiales que quiera, porque se hace cada uno en su ordenador como él considere. Lo que hay que tener claro es cómo luego va a ser el examen, que el examen va a ser sin materiales y sin nada. No, ninguna hoja. La universidad no lo permite. No es que sea una cosa mía, es que la universidad no permite que haya materiales. De ningún tipo. Ni apuntes ni nada. Solo te permite una calculadora, que tiene que ser la calculadora virtual que tenéis en el campus. Y solo te permite un formulario que también tenéis en el campus. Esas dos cosas que permite la universidad ya están colgadas en el campus. Así que conviene ir utilizándolas porque son lo que luego vas a tener el día del examen. Así, de esa manera,
uno ya se va habituando. Bueno, pues como os digo, la forma de evaluar va a ser una prueba de evaluación continua, pero similar al desarrollo de un examen. ¿Cuáles son los contenidos de esta unidad? Pues básicamente todo lo que voy a contar en clase, y el que quiera, pues puede leerse el tema 2 y tema 3 del manual de la asignatura. Ahí tenéis la información contada de otra manera. Pero el que no quiera consultar los materiales, pues con que vaya entendiendo todo lo que cuento en clase es más que suficiente. El que quiera estudiar lo que yo digo en clase y luego leerse los materiales, pues va a ser complementario. No, hay que hacer todo el proceso. A mí no me vale con el resultado final. Tienes que hacer todo el proceso paso a paso, indicando cada valor de dónde lo sacas y poniéndolo en la fórmula, detallándolo un poco. Porque si pones solamente el resultado final, yo no sé cómo has llegado a ese resultado. Entonces tienes que ir poniendo los pasos intermedios. No todos, pero alguno para que me quede claro cómo has llegado a ese momento. De todos modos, cuando vayamos viendo ejercicios, te vas fijando cómo los voy respondiendo yo y así es como luego después lo tienes que responder. Pues los diferentes datos. No, es que justamente por eso es un error emplear una hoja, porque escribes en la hoja y luego en el examen no lo pones, con lo cual directamente yo no sé dónde sacar el valor. Lo que hay que hacer es escribir lo que tú escribías en una hoja en la pantalla del ordenador. Justamente es lo que hay que hacer. Porque si te pones a escribirlo en la hoja y luego al final dices, bueno, pues paso el resultado. ¿Y dónde está el proceso intermedio? Bueno, hoja de ordenador puedes usar, pero hoja de ordenador vas a poder usar de nuevo en la evaluación continua. En el examen final no la vas a poder usar. No vas a poder usar ninguna hoja nada más que la de la pantalla del propio ordenador. La pantalla del examen. Eso es lo único que te permiten durante el examen. No te permiten ni usar Word ni nada de eso. Te permite únicamente el programa en sí, donde te está la pregunta y hay un hueco donde tienes que escribir. Eso es lo que vas a usar el día del examen. Por eso conviene hacer los controles de esa manera para que veas lo que te va a aparecer luego. De todos modos, cuando hagas el primer control de esta manera, comprenderás mejor todo lo que intento explicar, porque tampoco es tan aparatoso como pueda parecer. Es simplemente hay una pregunta y tú tienes que responder en un hueco, como si respondieras en un documento Word. Básicamente es eso. Tú ahí respondes y vas contestando. Sí, no te preocupes, habrá varios ejemplos a realizar antes de que hagas el control. O sea, vas a tener oportunidad de hacer ejemplos. Hasta que no acabe la segunda unidad no vas a tener que realizar nada. Entonces, respecto a los materiales, como he indicado, pues tenéis los materiales del manual de la asignatura, el que quiera consultarlo, pero con que sepáis lo que yo voy contando en clase es suficiente. Y luego la base de datos, que es la que ya he colgado, que le iremos trabajando poco a poco con SPSS. Bien, pues vamos a ver un poquito de lo primero que es descripción de datos cuantitativos. Lo primero que hay que recordar, que ya lo vimos en la primera unidad, que por un lado están los datos cuantitativos y por otro lado están los datos categóricos. Y hay que recordar que las variables categóricas eran la variable nominal y la variable ordinal. Y los cuantitativos eran las variables de intervalo y de razón. Esa es la primera distinción que tenemos en el tema. O sea que lo que hemos visto anteriormente en el tipo de variables de la unidad competencial número 1, de nuevo continúa aquí. Por lo tanto, hay que tener bastante claro y bastante actualizado qué es una variable cuantitativa, que era la de intervalo y la de razón, y qué es una variable categórica, que eran dos posibilidades, la nominal y la ordinal. Porque ahora justamente el tema está dividido en esas dos partes. En primer lugar, vamos a hablar de las variables cuantitativas. Las de intervalo, las de razón. Bueno, pues tenemos aquí una base de datos, que es la misma base de datos que vimos en la anterior unidad. Simplemente, en la primera fila están las variables y luego están los datos, los valores que va tomando. En concreto, en esta variable, la variable sexo es una variable categórica.
y todas las demás son variables cuantitativas. La variable edad es una variable de intervalo porque no tiene decimales. La variable peso es una variable de razón. Y el resto, aunque no tengan decimales, no tienen decimales simplemente porque ha dado la casualidad que no tienen, pero en teoría son variables que podrían tener, digamos, decimales. Pero lo que hay que tener claro qué tipo de variables cada una de ellas es con la explicación que di en la anterior unidad. La altura sí que tiene cero absoluto. Por lo tanto, la altura es una variable de razón. La atención, la memoria y el CI o cociente intelectual no tienen cero absoluto. Por lo tanto, es una variable de intervalo. O sea que todo lo que conté en la anterior clase es aplicable aquí. Lo único que ahora distingo entre variables cuantitativas y categóricas. Así que vamos en primer lugar a las cuantitativas. Intervalo o razón. Aquí tenéis de nuevo lo que ya puse en la anterior unidad y la distinción que hice. Y vamos a centrarnos ahora en las cuantitativas, de intervalo y razón, simultáneamente. Entonces, como ya he dicho antes, estas dos son de razón, estas serían de intervalo. Y la edad también es de razón. O sea, de razón en realidad son estas tres. ¿Por qué la edad es de razón? Porque la persona puede tener 0 años. Justo en el momento que nace, no tiene edad. O unos minutos antes de nacer no tiene edad. O sea que la edad como tal es una escala de razón. Porque hay un cero absoluto, que es no tener edad. El peso y la altura también son de razón. Y las tres de la derecha serían de intervalo. Lo tenéis aquí recogido. Bueno, pues nos centramos en las cuantitativas. Y vamos a ver cómo se representan gráficamente. Lo primero que hay que hacer es que las cuantitativas permiten hacer una serie de cálculos bastante sencillos, que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a ver es cómo ordenar los datos, cómo agruparlos, cómo se agrupan los datos, cómo los ordenamos. A la ordenación de datos se la llama distribución de frecuencias. ¿Cómo se distribuyen los datos? Y ya hemos visto antes que la distribución más utilizada es la distribución normal. Pues vamos a ver ahora cómo se distribuyen los datos y qué posibles hay. Para ver la distribución de los datos se calculan lo que se llaman las frecuencias. Y hay dos tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Se representa por n sub i. Lo tenéis aquí puesto. La frecuencia absoluta es el número de casos, la palabra casos se refiere a sujetos o personas, número de casos que tiene un valor. Ahora veremos un ejemplo. Y la frecuencia relativa es la proporción. O sea, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de casos. Bien, vamos a ver un ejemplo de estas dos cosas, porque esto puede parecer muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo de calcular. Así que vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la frecuencia absoluta y la relativa. En concreto con este ejemplo de aquí. Y ahora volveremos para detrás. Aquí tenemos una variable, la variable x, que presenta 6 valores. El 0, el 1, el 2, hasta el 5. Estos son los 6 valores que tiene la variable x. ¿Qué es la n sub i? La frecuencia absoluta. Vamos a leer lo que significaba frecuencia absoluta. Número de casos que tiene un valor concreto de la variable. Vale, pues. ¿Esto qué significa? Que hay 3 personas que han sacado un 0 en la variable. Hay 4 personas que han sacado un 1. 6 personas que han sacado un 2. 2 personas que han sacado un 5. ¿Y cuántas personas hay en la muestra? 26. ¿De dónde saco el 26? De sumar todo esto. Esa es la información que aparece en la tabla.
Entonces, la frecuencia absoluta simplemente es el número de sujetos que toma cada valor. ¿Cuánta gente tiene cada valor de la variable? Simplemente es eso. Este dato siempre nos lo van a dar. Ahora lo que hay que hacer es calcular esto. Y vamos a ver cómo se calcula eso. Eso es la frecuencia relativa. Bien, pues es simplemente la frecuencia relativa. La primera sería 3 entre 26. Esa es la frecuencia relativa de x igual a 2, x igual a 0. Número de casos n sub i entre el total, que son 26. 3 entre 26 da ese valor. El segundo caso, pues es 4 entre 26. El tercero, 6 entre 26. Y así sucesivamente. O sea que el cálculo de la frecuencia absoluta, como podéis ver, es bastante sencillo. Solo hay que dividir el número de casos entre el número de frecuencia de cada valor entre el total, que son 26, que lo he obtenido contando o sumando esta columna de aquí. De esa manera se calcula la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia relativa en realidad es un porcentaje. Si dividís 3 entre 26, si hacéis el cociente, 3 entre 26 sale 0,115. O sea que esto vale 0,115. O sea que el número de personas que han sacado un 0 son un 11,5%. O sea que aquí pondríamos 11,5. Si dividís 4 entre 26, sale 0,154. Bueno, pues entonces aquí va 15,4. Y aquí pondríamos 0,154. Eso es como se pasa la frecuencia absoluta a porcentaje, que se entiende mucho mejor. Entonces tenemos un 11,5% de personas que han sacado un 0, un 15,4% de personas que han sacado un 1, y ahora hay que continuar hacia abajo e ir calculándolo todo. Pues a ver, ¿cuánta gente o qué porcentaje de gente ha sacado un 2 en la muestra? No el porcentaje, no la frecuencia absoluta. Pues sería un 23%. Y así podríamos calcular todo el resto de porcentajes. De tal manera que cuando lleguemos aquí, esto tiene que sumar 100. O sea, si calculamos todo esto, la suma tiene que dar 100, que es el total. Esto es como se calcula la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es n sub i, la relativa p sub i. Y luego podemos calcular el porcentaje, que es simplemente coger la p sub i y multiplicarla por 100. Ya tenemos rellenada la mitad de la tabla. Esto simplemente que acabo de contar es esto de aquí. Por dividiendo el valor entre el total. 6 entre 26 y así sucesivamente. Es como se calcula. Esto es referente a la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que es la parte de arriba. Ahora vamos al porcentaje relativo y porcentaje absoluto. El porcentaje relativo ya lo he contado, que es sub i por 100. Ahora vamos a la frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada y porcentaje acumulado. Y vamos a ver cómo se calcula eso. La frecuencia absoluta acumulada se la llama n sub a, la frecuencia relativa acumulada es p sub a y el porcentaje acumulado p sub a por 100. Bien, pues vamos a ver cómo calculamos eso. Esto
Ya os he explicado cómo se calcula. Ahí tenéis lo que saldría. No hace falta poner 4 decimales, con poner un decimal es suficiente. O con poner... Normalmente lo que se hace es que aquí se ponen 3 decimales y aquí se ponen 2 o 1. Pero bueno, si lo queréis dejar así, pues también puede valer. Tampoco hay que poner 200 decimales. Con poner 3 en la P sub i y un decimal en el porcentaje es suficiente. Ahí tenéis cómo quedaría todo eso. Ahora voy a explicar cómo se rellena el resto de la tabla. El n sub a, que es la frecuencia absoluta acumulada, el p sub a, que es la frecuencia relativa acumulada, y el porcentaje acumulado, que es el de la derecha del todo. Bien, veamos cómo lo rellenamos esto. El n sub a. Pues aquí se pone 3. ¿Por qué ponemos 3? Porque en la primera fila hay 3 sujetos acumulados. ¿Cuántos sujetos pondríamos en la n sub a de x1? Pues sería coger 3 más 4 igual a 7. No, se suman los acumulados. 7. Porque es 3 más 4, 7. La siguiente sería 3 más 4 más 6, lo cual vale 13. Y así sucesivamente. El siguiente daría 20. Pues porque son los que tienes a la izquierda en n sub i. Voy sumando lo que tienes a la izquierda en n sub i. Voy acumulando. La x sub 4 sería, pues haberlo explicado anteriormente, este valor de aquí, el 7, es este más este. El 13 es todo esto. Y así sucesivamente vas acumulando los valores. El siguiente sería un 24. El siguiente un 26. Ya tenemos la frecuencia acumulada de cada valor. Simplemente hay que sumar los valores en la fila que estamos y todos los que hay encima, acumulados. Bueno, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se calcula igual que la frecuencia absoluta. Lo único que hay que tener en cuenta los valores que hay aquí a la izquierda. ¿Cómo calculamos la primera? La frecuencia acumulada del 3, pues sería 3 entre 26. La siguiente, 7 entre 26. ¿Por qué entre 26? Porque hay 26 sujetos. Esta es 13 entre 26. Esta sería 20 entre 26. Este es 24 entre 26. Y esta es 26 entre 26, que va a valer 1. De esa manera calculamos la frecuencia relativa acumulada, dividiendo. Fijaros que la P sub i, ¿cómo hemos calculado la P sub i? La P sub i es la n sub i dividido todo el rato entre 26. ¿Por qué entre 26? Porque hay 26 sujetos. ¿Cómo hemos calculado la P sub a? Pues la P sub a se calcula dividiendo la n sub a entre 26. De esa manera. Y una vez que hacéis ese cociente, lo multiplicáis por 100 y os sale el porcentaje de la derecha. Como podéis ver, es todo el rato lo mismo. Lo único es que la frecuencia relativa es los valores que tiene cuánta gente ha respondido cada valor de x. La frecuencia acumulada es acumular los valores hacia abajo. Pero la frecuencia de P sub i es dividir n sub i entre el n total, que son 26, y la P sub a es dividir n sub a entre el n total, que son 26. Y sale el porcentaje. Bien, pues rellenando todo esto de la derecha, os debería quedar aproximadamente eso.
Fijaros cómo el sumatorio del P sub i da 1, el porcentaje aquí da 100, aquí os tiene que dar 26, porque es el mismo valor que este, o sea, estos dos valores tienen que coincidir. Esto tiene que dar siempre 1 y esto tiene que dar 100. Esa es la manera de comprobar que el resultado está bien hecho. Es la manera de comprobar que lo habéis hecho bien el cálculo. Luego, en cuanto a decimales, como ya os he dicho, no hace falta calcular todos los decimales. Con que calculéis 3 decimales para la P sub i y la P sub a me vale, y el porcentaje con 2 decimales o 1 me vale. No hace falta poner 4 como yo he puesto. ¿Los de por medio? No, los de por medio van cambiando. Eso es casualidad. Los que quedan siempre iguales son los que he puesto abajo del todo. Bueno, pues para practicar esto que acabamos de hacer, porque esto en cuanto lo hagáis un par de veces, vais a ver que es bastante sencillito, porque es todo el rato lo mismo repetido. Tenéis en el campo virtual un documento que he llamado ejercicios, y en concreto lo que acabo de explicar ahora, para practicar esto que acabo de explicar, podéis hacer los siguientes ejercicios, y así practicáis lo que acabo de indicar ahora mismo. Podéis hacer el ejercicio 1, apartado 1. Y el ejercicio 2. Ejercicio 1, apartado 1 y ejercicio 2. Con eso repasáis todo lo que acabo de decir en la clase, porque son ejercicios parecidos. Fijaros en el campo virtual que hay dos documentos de ejercicios. O sea, vamos al campo virtual y fijaros en el campo virtual. Vamos a ver si me deja mostrarlo. A ver, aquí en recursos y materiales tenéis ejercicios 1, ejercicio 2 de la unidad competencial número 2. Bueno, pues el ejercicio 1 que he dicho, apartado 1 y ejercicio 2, me refiero a los ejercicios de la unidad competencial, los que aparecen aquí como unidad competencial 2, ejercicios 1. Es donde los tenéis. Eso es lo que tendréis que intentar hacer de cara a la semana que viene para practicar justamente lo que acabo de explicar. Ejercicio 1, apartado 1 y el ejercicio 2. Es muy parecido, con diferentes datos, evidentemente, a lo que acabo de explicar. Al final del ejercicio están las soluciones, pero conviene realizarlos antes de mirar las soluciones. El ejercicio 2 no tiene apartados. Es un ejercicio sin apartados, por lo tanto es completo, sí. El que tiene apartados es el 1 y solo hay que hacer el apartado 1. Entonces el apartado 1, o el ejercicio 1 mejor dicho, lo que hay que construir es la variable x. Porque el ejercicio 1 te da una tabla. O sea, si vais al ejercicio en concreto, al número 1, a ver si me deja mostrarlo. Aquí está. Aquí están los valores. Es decir, no está la tabla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es construir la tabla desde el principio. Porque fijaros, el ejercicio 2 ya te da la tabla construida.
N1 te la da completa. Pero el ejercicio 1 hay que construir la tabla. ¿Y cómo construimos la tabla? Pues de la siguiente manera. Ponéis aquí x sub y ponéis aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué hay que hacer ahora? Pues una vez que tenemos esto, aquí ponéis n sub i. ¿Y cómo sacamos el n sub i del 0? Nos vamos aquí y contamos los ceros que hay. ¿Cuántos ceros hay? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Pues esto vale 7. Ya tenemos el n sub i del 0. El siguiente, el n sub i del 1. Me voy aquí y me cuento los unos. Unos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues pongo aquí un 15. Y ahora voy con el 2. Y me cuenta aquí todos los doses que hay. Eso es lo que tendríais que hacer para construir la tabla, en el apartado número 1. Porque el ejercicio 2 ya te la da construida. Bueno, pues sé que va de 1 a 5 porque si miro la tabla a ojo, el valor más grande es un 5 y el más pequeño es un 0. Por esa razón sé que va de 0 a 5. La variable. Simplemente he observado la tabla. De ahí lo he sacado. Bueno, pues hacer estos ejercicios para que practiquéis lo que acabo de indicar y la semana que viene pues continuamos y si tenéis alguna duda de estos ejercicios, pues preguntarlo por el foro para que entre todos os vayáis ayudando. Ya os aviso que es bastante fácil, una vez que lo hagáis una vez vais a ver que es bastante sencillo y fijaros que al final del ejercicio, al final del documento, os da el resultado. Pero conviene antes de mirar el resultado que lo hagáis a mano, porque mirando el resultado no se aprende, lo importante es hacerlo y cuando uno se equivoca, pues intenta, o cuando uno cree que ha terminado, va al resultado a ver si le cuadra. Si le cuadra todo, pues está hecho bien. ¿Que no cuadra todo? Pues se intenta buscar el fallo. Es la manera de aprender. Así que no miréis al principio el resultado, miradlo al final. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Cualquier duda lo vais indicando. Bueno, pues si te ha dicho que no te lo han enviado, te lo enviarán esta semana. Simplemente espérate y cuando te lo envíen ya podrás acceder. No tardan mucho, tardan de un día para otro te lo mandan. Te lo mandarán mañana o la semana, o sea, mañana o pasado te mandan la clave. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego.